igual al trabajo entre el estado inicial y final, más variación de la energía interna, ¿no? Final menos inicial. Así. Hemos visto en todos estos, por decir, ya, no siempre es el mismo, que si yo tenía aquí en el estado inicial y le hemos entregado calor, y este 2 se ha subido, por decir, hasta aquí, en el estado 2. Este calor, parte de este calor ha servido para realizar un trabajo y parte de esto para cambiar la energía interna del sistema, ¿no? Si es agua, refrigerante, lo que sea. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Una cosa que nosotros ya vamos a ver y vamos a ver fuerte en el siguiente capítulo es sistemas aislados. ¿Qué quiere decir un sistema aislado? Para nosotros un sistema aislado es cuando no hay este calor, no hay intercambio de calor. El calor que entra es cero. Ese es un sistema aislado. ¿No? Es un sistema aislado. Técnicamente, un sistema aislado no es que... A ver, vamos a explicar esta palabra, me interesa. ¿Por qué vamos a manejar esto? Yo tengo aquí una tubería. Por aquí viene vapor. Por aquí va a salir vapor. Yo aquí he aislado. Toda la tubería está aislada. Por más espesor que tú coloques este aislamiento, este es el aislamiento. Independiente qué espesor tú le pongas al aislamiento, cuando está aislado, siempre hay pérdidas de calor. Siempre. Entonces, cuando se dice que un equipo está totalmente aislado, cuando se dice adiabático. Adiabático. Son las dos definiciones. Este sí es calor cero. Este sí. No es cero, es cerca. Pero siempre, nunca un aislamiento tiene pérdida de calor cero. El adiabático es teórico. En la vida real nunca hay un aislamiento 100%, no hay teórico. ¿No? Adiabático, así se llama. Esta palabra adiabático vamos a usar cuando ya veamos entropía, de aquí 2 capítulos más para atrás. Entonces, si nosotros, por el momento, en este momento, para nosotros, aislado o adiabático, lo mismo va a ser, ¿ya? Que no hay pérdidas de calor. Así lo vamos a usar. Aislado o adiabático, lo mismo. A pesar de que en la vida real, nunca vamos a conseguir esto cero. Nunca. Siempre hay algo de pérdida, algo de calor que se pierde. ¿No? Entonces, si en algún problema nos dijéramos, el sistema es aislado o el sistema es adiabático, calor cero, o sea, se tiene cero. Nosotros vamos a asumir que los dos son iguales. ¿No? Esto se los voy a dejar. Siempre es bueno. Es lo mismo que cuando decíamos volumen constante, entonces directamente hemos dicho que el trabajo es cero. Lo mismo, exactamente lo mismo. Trabajo de frontera cero, no se mueve siempre. ¿No? Lo mismo. Ese es. Vamos a resolver un problema. Yo lo veo bastante importante este problema. Inge, Sí. Sí.
Inge, por favor, si pudiera hacer de la práctica el número 3, que he tenido unos inconvenientes y no he podido resolverlo y quisiera ver si podría resolverlo con usted. No sé si alguno de mis compañeros también han tenido dudas en el ¿Quieres 3. resolver el 3? Y que no sería resolver, sino un pequeño análisis en ayudarnos en los datos, digamos. Ya, vamos a resolver ese 3, no hay problema, o sea, analizar, pero este problema me interesa fuertemente. Ya resolveremos esto y vamos a entrar al 3, me hacen recuerdo. Avanzaremos rápido, todos tengan ahí su práctica, su calculadorita, su tabla, ¿ya? Para avanzar rápido. Es importante esto. A ver, fíjense, según la figura se tiene agua a 5 megapascales y 80 grados centígrados. En el estado inicial, aquí es la porción del émbolo en el estado inicial, tenemos la presión 1, aquí la presión 1 y la presión externa. Cinco megapascales es 5.000 kilos, 5.000 kilopascales. Sabemos aquí, la presión 1 es 5.000 kilopascales. Y 80 grados, la temperatura 1, 80 grados. Ocupando un volumen de 5,1 litros. Un volumen inicial 5,134 litros. Se entrega calor al agua, le entregamos calor al agua hasta que su presión sea de 10. Ahora, la presión de 10.000 kilopascales. Y luego se enfría, ¿no? Y le sacas calor hasta llegar a 7 megapascales. Si el volumen total al llegar el émbolo a los topes es de 63, el volumen en los topes 63,66 litros. Hallar el calor intercambiado. Nos pide ese calor desde el estado inicial al estado final. También cuánto calor recibe el sistema y cuánto sale del sistema. Cuánto calor recibe el sistema. Ese quiere decir calor positivo. Y cuánto calor pierde el sistema. No le voy a colocar número, porque no sé en qué estado será. En el 1, en el 2, no sé. Y cuánto calor pierde negativo, ¿no ve? Positivo y negativo. Todos estos nos están pidiendo, ¿ya? 5, 10, 7, 3 presiones tenemos. Es que no como. Este me pasa. Listo. Ya, resolvamos este problema entonces. Ojo, todos pongámosle atención a este problema. Estado inicial. Para el estado inicial, ¿qué tenemos? Tenemos dos datos, presión y temperatura. La presión 1, 5 megapascales. Y la temperatura 1, 80 grados.
Ya tenemos los dos datos. Cuando tengo dos datos es importante que yo vaya a la figura. Tengo la presión de 7, 5, 7 y 10, 5. Este que sea el de 5 megapascales, ¿ya? Entren a la tabla, por favor, con 5000 kilopascales, su temperatura de saturación, 5000 kilopascales. 263, ¿Cuánto? 263,99. 264 lo colocaré, ¿ya? No puede ser así más. Este 5 megapascales. Ahí vamos a hacer 264, es su temperatura de saturación. Pero el problema es con 80. ¿Dónde está 80? 5 es aquí, ¿no ve? Esta es la presión. Esta que es esta, la que le continuó. La temperatura es mucho menor que 264. Este que sea la temperatura 1. 80. Es en la zona de líquido subenfriado. Nosotros, ¿qué vamos a hacer para leer las propiedades? Nos vamos a ir a la zona de líquido saturado. Aquí vamos a leer. Entonces, el volumen específico del estado 1 es igual al volumen específico de líquido. ¿Con cuánto? Con 80. Con 80. Y la entalpía, la energía interna del estado 1 es igual a la energía interna del líquido saturado. Vamos a las tablas con 80. Con 80. $47.39. La energía interna. Perdón, dije, esa es la temperatura. ¿Qué cosa? El volumen en estado líquido es 0.001029. 47 es energía interna, ¿no ve? No. La energía interna es 334.34. ¿Qué es 47? Ve? Eso es la temperatura de saturación. ¿De dónde? ¿De cuánto? De 80. Me he confundido, dije, al leer la tabla. Pero la energía interna es 334.84. El volumen específico. 0.001029. En el estado inicial tengo las 4 propiedades. Título es menor que 0, no encuentro. Solo nos falta encontrar la masa, ¿no ve? Masa. La masa inicial es el volumen inicial sobre el volumen específico inicial. Volumen inicial, 5 litros. 1, 3, 4 litros. Sobre el volumen 0,01029. Este volumen es metros cúbicos sobre kilogramo. Por sabemos nosotros que 1000 litros es un metro cúbico, ¿no ve? Metro cúbico con metro cúbico, litro con litro. Ahora, 4.98. ¿cuánto? 4.98. 4,98, 5, 5. 5 kilos. Es la masa que hay en este sistema. Estado 2.
¿Qué datos conocemos para el estado 2? Necesito dos propiedades. El volumen El volumen, en los topes. A ver, veamos aquí. El volumen y la presión, Inge. Se entrega calor, dice. La presión está igualada, ¿no ve? La presión 1 es igual a la presión externa. Cuando le entreguemos calor, este elemento seguramente va a empezar a subir, ¿no? Hasta llegar aquí en la siguiente parada aquí. ¿Cuál es el estado final de todo el problema? Luego se enfría hasta llegar a 7 megapascales. Este es entonces mi estado final. Tengo que encontrar una presión de 7 megapascales. Ahí voy a parar. En 7 megapascales. Ahorita estamos en 5 megapascales, ¿verdad? Entonces, vamos a adelantar. Hay un siguiente estado. Estado 2. Entregamos calor y este señor empieza a subir. La siguiente parada va a ser en los topes. Aquí va a ser el estado 2. Ahí va a ser el estado 2. Aquí va a llegar el émbolo. En el estado 2. ¿Ya? Ahí va a llegar. La presión externa aquí, la presión externa sigue siendo 5000. ¿Con cuánto le ha hecho llegar aquí? 5.000. Con 5000. Al llegar al estado 2, le ha hecho llegar con 5000. Durante todo el recorrido desde el estado 1 al estado 2, la presión del agua era constante. 5000 más un infinitesimal lo ha ido levantando. 5000 más un infinitesimal lo ha ido levantando. Con 5000 lo ha hecho llegar aquí. Entonces el proceso de 1 a 2, la presión constante. Presión constante. Por tanto, mi primer dato es la presión. La presión del estado 2, la presión del estado 1, sigue siendo 5 megapascales. El otro dato, el volumen en los topes, dice, ¿no ve? Volumen en los topes. Entonces, este volumen es el volumen en el estado 2. ¿Ya? Porque estoy viendo, estamos resolviendo el problema y se ve que ese es el estado 2. Pero el volumen no es una propiedad intensiva. ¿Qué podemos encontrar? Volumen específico. Volumen específico. Exactamente. Por tanto, el volumen específico en el estado 2 va a ser igual al volumen en el estado 2 sobre la masa. Volumen 63. Litros. La masa, 5 kilos. Por, lo estamos pasando a metros cúbicos, ¿lo ven? 1000 litros es un metro cúbico. Por tanto, litro con litro se va. ¿Cuánto es eso? Eso me sale 0,0120. 0,0 127. 127 metros cúbicos Ah, sobre sí. kilovatio. Exacto. Hemos visto el estado 1 y hemos visto ahora el estado 2. En el estado 2,
Ya tengo dos propiedades, presión y volumen específico. ¿Dónde voy a colocar estos valores? Aquí en el diagrama. Dentro de la campana. Esto lo vamos a organizar así por favor, para ejemplo bien. Mis datos serán presiones 5000 kilopascales y el volumen específico 2, 0, 0, 127. Dos propiedades, el estado está definido. Cuando yo tengo dos propiedades, siempre es bueno que yo vaya aquí, en el diagrama. ¿Dónde voy a colocar ese estado? Dentro de la campana, dice, a la presión de 5000. Dentro la campana, dice, fíjense esto. La presión es 5000. La presión es 5000. Un proceso a presión constante, seguramente desde el estado 1, va a ir hacia allá. Y nos conviene colocar en algún lugar dentro de la campana. ¿Para qué colocamos dentro de la campana? ¿Por qué colocamos? Suponemos que es dentro de la campana. ¿Por qué suponemos? Para poder encontrar el título. Cuando yo encuentre el título, voy a ver si está realmente dentro de la campana, o tal vez está aquí, o tal vez está aquí afuera, o tal vez sigue aquí, lo que sea, ¿no ve? Entonces siempre suponemos que estamos dentro de la campana, solo para encontrar el título. Entonces aquí este es el volumen específico del estado 2. Y para encontrar el título voy a leer el volumen específico de este punto, ¿no ve? El volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor, vamos a leer. Eso es lo que solo estamos suponiendo que está dentro de la campana. Siempre hemos hecho eso. Vamos a las tablas. ¿Cuál es el volumen específico? El volumen específico de Sí, líquido es 0,0286. 0,0. 1286. Un solo cero. No, un Falta cero un más. cero ahí. Un cero más. 1286. Sí, Ya. El Del- volumen específico del- del vapor. 0,03944. De aquí podemos encontrar el título. El título me salió 0,3. Diré 0, sí, 0,3. Del líquido. 2 vapor menos el volumen específico del líquido. Tenemos todos los valores para encontrar el título. ¿Cuánto sale esto? 0,3. 0,3, entonces el estado está dentro de la campana. Está bien este estado. Está bien. ¿Ya? Está correcto. Bueno. En el estado 2, ¿qué más? ¿Qué nos faltaría? Tenemos presión, tenemos temperatura, tenemos los 264 grados en la temperatura. Esta es la temperatura del punto 2 ahora. Es la temperatura de saturación también, ¿no? Energía interna. Perdón. Energía interna falta en el estado 2. Y tal vez nos va a servir bastante, porque aquí nos está pidiendo calores. ¿Ya? Encontraremos más, sí, yo creo que es importante. Energía interna de líquido, 5000. 1147,78. 1140 y 7,78. ¿Seguro? 68. Y la energía 78. del vapor, 2597,12. listo. ¿Cómo está dentro la campana? ¿Cómo está dentro de la campana? Ya sabemos que está dentro de la campana. Entonces la energía interna 2 ya sabemos calcular dentro de la campana.
Si la energía interna 2, va a ser Mm. energía interna del líquido, más el título que acabamos de calcular, energía interna del vapor, menos energía interna del líquido. Sale 1581,36. Todos están acompañando. Sí, Inge. Pregunten. Es un problema bastante difícil, bastante complicado. Pregunten, no se hagan lío. Inge, yo tengo una pregunta. Sí, Este es el número 6 de la práctica que nos dio. Es casi idéntico, solamente que cambia el calor final, te pide calor entregado, calor perdido. Y solamente en el 6 nos pedía el calor final. ¿Ya? Entonces, en el 6, sí, es el mismo que el problema 6 de la tarea que nos dio. ya. ¿Ya? Y ahora le estoy preguntando una cosa. Eh, nos da una presión de 10.000 y nos da Sí. una presión, a la presión final que tiene que llegar es de 7.000, ¿ya? Sí. Sí, y como solamente te pedía el calor final en el problema 6, yo me he saltado un paso, el estado 3, cosa que 1.000 ya lo he hecho perder, digamos, porque va a subir y va a volver a bajar a 7.000 y no tiene sentido, digamos, y ese estado no lo he hecho. Lo tendría que hacer nomás, porque yo creo que va a ser lo mismo. Si no lo hago, lo hago cuando te pide calor final nomás. Veremos, ahorita no te puedo responder. Veremos el desarrollo y ahí tú te vas a dar cuenta. Ahora estamos en una presión de 5.000. Seguimos con 5.000, ¿no ve? Seguimos con 5.000, primero llega a 10.000, dice. No dice que va a llegar primero a 7, va a llegar a 10. Y el problema dice, se entrega calor al agua hasta que su presión sea 10. Entonces mi siguiente paso es 10. ¿Ya? Vamos adelante. Estado 3. En el estado 3, siempre necesito aquí dos propiedades. Para encontrar esas dos propiedades, analizaremos la figura. El émbolo ha llegado aquí a los topes. Está aquí, no hay problema. Le entrego calor. Estoy viendo que el volumen no va a variar, ¿no ve? El estado 3 va a estar aquí. Pero, ¿hasta cuánto va a llegar la presión 3? 10.000. Hasta 10, exacto. Hasta 10.000. La presión 3, yo le entrego calor y la presión va a llegar a 10, dice aquí. A 10.000. ¿Ya? Vamos adelante entonces. ¿Qué datos tenemos? Proceso Volumen. constante y la presión 3 es 10.000. De 2 a 3, volumen constante. Mi primer dato, el volumen específico del estado 3 es igual al volumen específico del estado 2, 0,0127. Y le hemos hecho llegar la presión a 10.000 kilopascales. Dos propiedades, el estado está definido. Cuando yo tengo dos propiedades, siempre vamos al diagrama. 10.000 y volumen constante. 7 y 10. Este que sea la presión de 7 megapascales. Y este que sea la presión de 10 megapascales. Por tanto, en el estado 3, si este va a ser 10 megapascales, volumen específico, volumen constante.
Este va a ser el estado 3. El estado 3. ¿Ya? Adelante. Con 10.000 nos interesa leer su temperatura de saturación, ¿no? Y nos va a interesar leer los volúmenes específicos de líquido y vapor para encontrar el título. Seguro, segurísimo. Pues con 10 de las tablas vamos a leer la temperatura de saturación. La temperatura es 311,06. ¿Cuánto? 311,06. Ya. Pues entonces, el volumen específico del líquido en el estado 3, 0,001452. y el volumen específico del vapor, 0,01803. de aquí debemos encontrar el título en el estado 3. Inge, el título me sale 0,68. 068. 0,6785. Es mejor usar 4 decimales, ¿verdad, Inge? ¿Cuánto? 0,6785. 67, 85. 6785. Ya. Entonces está bien, hemos dibujado dentro de la campana, está bien dentro de la campana. Está bien, ¿no? Ya lo hemos dibujado aquí. Título es menor que 1, mayor que 0, está bien. El estado 3 está dentro de la campana. Calculemos la energía interna en este estado para calcular los valores. La energía interna del líquido y la energía interna del vapor. La energía interna del líquido me sale la energía interna del líquido saturado es 1393. El vapor, 2544,41. 2544. Teniendo las dos energías de líquido saturado y vapor saturado, podemos calcular la energía interna del estado 3, energía interna del líquido, más el título, energía interna del vapor menos la energía interna del líquido. Sale 2174,22. Tenemos el estado 3 establecido. Estado 4. ¿Con qué presión estamos? 10. Mi estado final es 7. Aquí dice, se enfría. Luego se enfría hasta llegar a 7. Entonces tenemos un estado más. Se enfría, dice. Entonces tengo aquí un estado 4. Para encontrar los dos datos de aquí, siempre es bueno ir a la figura. Y aquí en la figura, ¿qué tenemos? Presión y volumen. Ahora, seguramente, pierde calor hasta que la presión aquí ha bajado, hasta que la presión 4 ahora sea 7000. 7000.
Un ratito, un ratito. A ver, la presión 4, ¿dónde estaría el émbolo en la presión 4? Siguen los en la topes, misma posición. ¿Por qué sería aquí? ¿Por qué estaría aquí? porque 7000 es Porque la mayor que presión 5000. externa es 5000. La presión externa es 5. La presión 7 lo sigue manteniendo contra los topes, ¿no ve? Lo sigue manteniendo acá arriba. Por eso la presión 4 de 7 lo sigue venciendo a los 5000. Por eso lo sigue manteniendo contra los topes. El 2, el 3 y el 4 siguen en el mismo lugar. ¿Ya? La presión 7 es mayor, la presión de 7000 es mayor que la presión de 5000. Por eso lo mantiene contra los topes. Y el volumen específico sigue constante. El volumen no ha variado. El volumen total se mantiene constante. Sigue ahí el émbolo. Pues de 3 a 4, el volumen sigue constante. Mi primer valor, el volumen del 4, volumen específico, es igual al volumen específico del 3 y vale 0,05. Y el siguiente valor, la presión del 4 ahora es 7. Ya tenemos proceso a volumen constante y la presión es 7000. 7000 es mayor que 5, menor que 10, entonces una línea recta de aquí hasta esta presión, hasta este punto. Aquí va a ser el 4. Solo para que tengamos una idea, así lo haremos. Una figurita, ¿eh? Así. Pero es una línea recta. El 4 está ahí, en la presión de 7. Volumen del 2, del 3 y del 4 es lo mismo. El volumen, las energías son diferentes, porque la energía 2 está a 5000, la energía 3 está a 10000, la energía 7 a 7000, las energías son diferentes, pero los volúmenes específicos son los mismos. ¿Ya? Adelante. Y aquí buscamos la temperatura de saturación. 285,88. ¿Cuánto? 285,88. El estado 4, estamos suponiendo también que está dentro de la campana. Debemos leer los volúmenes específicos del estado 4. 0,001351. 1351. Y el volumen específico de vapor, 0,02737. con esto podemos encontrar el título en el estado 4. El título 0,4362. ¿Se lo toma? 4362. Es un título menor que 1, está dentro de la campana, está correcto. Entonces encontremos aquí las energías internas. Energía interna del líquido y la energía interna del vapor. Eh, 1257,51. Del vapor, 2580,48. con esto ya podemos encontrar la energía interna en el estado 4. $1834,7. 7, Inge.
todas las propiedades están definidas, todas. Los 4 estados están ubicados, no hay más, el 1, el 2, el 3 y el 4. 1, 2, 3. Encontremos el trabajo. Hasta aquí no hay dudas, ¿lo ven? Adelante, está bien. Trabajo. Trabajo desde el estado inicial al final, el estado final es el 4. Es igual, trabajo de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Son 3 procesos, 4 estados. Para cada uno, la integral de 1 a 2, presión por diferencial de volumen, trabajo de 1 a de 2 a 3, presión por diferencial de volumen, trabajo de 3 a 4, presión por diferencial de volumen. Siempre es bueno ir aquí arriba, la figura, o en el diagrama no hay problema, con cualquiera. Estoy viendo, de 1 a 2 ha habido un trabajo a presión constante, presión 1, 5, presión 2, 5. Presión constante de 1 a 2. Los otros trabajos son 0, porque no se ha movido el hombre. 0 los demás. Solo hay trabajo de 1 a 2 con presión constante. Tampoco nosotros no vamos a complicar mucho esta integral, porque nuestro tema no es solo trabajo, no es solo trabajo. Nosotros tenemos que llegar hasta ciclos. Nos falta todavía unos 5 capítulos, estamos a largo todavía. Pues no vamos, estamos haciendo con cosas bastante simples. Por tanto, de 2 a 3, 0, de 4 a 3, 0. Y en este la presión es constante. Trabajo de 1 a 4, presión 1 lo puedes colocar, o presión 2 cualquiera, ¿no ve? Volumen 2 menos volumen 1. Presión 1, la masa por volumen específico 2 menos volumen específico 1. Si sustituimos violentamente, presión 1 es 5.000. kilopascales. La masa, 5 kilos hemos dicho, lo hemos redondeado a 5. Volumen específico 2. Cero, 127. El volumen específico del estado 1. 0,01029. Kilogramo, coste kilogramo, y el trabajo de 1 a 4 sale $291,8. kilojoules. El trabajo está definido. Calor. Primero encontraremos, ahí pide calor total, ¿no? Calor total. El calor total es el calor de 1 a 4. Trabajo de 1 a 4 más la masa, energía interna final menos energía interna inicial. Trabajo es 291. Kilojoules más la masa 5 kilos. Energía interna 4, 1834. Menos la energía interna inicial, 334,8.
sale? Si no me equivoco, 7.791,075. Kilojoules. La primera pregunta está, ya tienes respuesta. No, este es el inciso A. Inciso B. ¿Cuánto calor recibe el sistema? Dice, ¿cuánto calor recibe el sistema? Viendo esto, ¿de dónde a dónde recibe calor el sistema? Viendo el diagrama. Desde 1 hasta 3. Hasta 3, ¿no ve? Sí. Desde el 1 al 2 ha recibido calor, por eso ha aumentado. Del líquido se ha vuelto vapor, líquido y vapor saturado. Del 2 al 3 ha aumentado presión enormemente. Hasta ahí ha recibido calor, de 1 a 3. De 1 a 3. ¿Calor que recibe? Es el calor de 1 a 3, va a ser igual al trabajo de 1 a 3, más la masa, energía interna 3, menos energía interna 1. Calculemos el trabajo de 1 a 3. Trabajo de 1 a 3 es igual al trabajo de 1 a 2, más el trabajo de 2 a 3. La integral de 1 a 2, presión por diferencial de volumen. La integral de 2 a 3, presión por diferencial de volumen. Ya hemos analizado aquí que de 2 a 3 el trabajo es 0, porque el volumen es constante. 0. Este trabajo de 1 a 2, de 1 a 3, es igual solo a este trabajo, y este trabajo era presión 1, volumen 2 menos volumen 1. Y la presión era constante. Volumen 2 menos volumen 1, haciendo operaciones nos ha salido 291.8. ¿Estamos acompañando? Sí, sí, Inge. 291,8. Ese es el trabajo de 1 a 3. De 1 a 3 solamente es de 1 a 2, más 2 y 3 ya no está en esta parte. ¿No? Y este era 0, solamente la primera parte, 291, 291. El trabajo, aquí está. Calor. Calor de 1 a 3. Trabajo de 1 a 3. La masa, energía interna 3 menos energía interna 1. De 1 a 3, 291. La masa 5. Energía interna 3. Aquí hemos sacado 2.174. 2164. 74. 74. Sí, Ya. como 22. Uno que aquí 334, 88. 334, Con 84. 84. ¿Y esto cuánto sale? 9.488,675. Fíjense, el calor que recibe es de 9000. El calor que recibe. Este es el intercambio total de calor. Este es intercambio. Total. A este se llama calor intercambiado, a esto. Es el calor que ha perdido, que ha ganado, lo que sea, es el calor intercambiado.
Y este es el calor que recibe. Este simplemente es calor que recibe. Este es el calor que recibe. ¿No? Aquí. Calor que pierde ahora. Calor que pierde. Siempre, Calor, siempre. calor dado menos calor final sería, Inge, el calor que pierde. Pero si Sí. hacemos aquí con el proceso, ¿dónde pierde calor? ¿Dónde pierde calor? De 3 a En el 4. último estado. De 3 a 4. Cuando estaba 10 y baja a 7, ¿no ve? Cuando estaba 7 y cuando estaba 10 y baja a 7. De 3 a 4 pierde calor. De 3 a 4 pierde calor. De 3 a 4. Calor que pierde es igual al calor de 3 a 4. Es igual al trabajo de 3 a 4. Más la masa, energía interna. 4 menos energía interna. Está bien así, ¿no ven? O sea, lo que me interesa es que ustedes vean que todo es lo mismo. Solo es un poquito de análisis, nada más. ¿Ya? Calor de 3 a 4. Ya hemos hecho aquí, ¿no ven? De 3 a 4, calor era 0, porque es volumen constante. No sé, vamos a hacer, ustedes ya han visto. Ya hemos visto una rola, 0. O sea, el trabajo es 0. Aquí trabajo de 3 a 4, 0. Si nos preguntaron cuánto es el trabajo, 0. 0. Por tanto, el calor de 3 a 4. Hace la masa que es 5 kilos, 4. $1,834.7. Menos el 3. Menos el 3. 2.164,2. 2.164,2. Kilojoules, kilogramo. Kilogramo, con kilogramo ya se va afuera, ¿no? ¿Cuánto da este valor? Menos 1697,6. Coma, 7, 6. 6. Y este es el calor que pierde. Siempre el balance de la primera ley se mantiene. Siempre, siempre se va a mantener. El calor que recibe es, o este calor intercambiado es todo lo que recibe menos lo que pierde. El calor que recibe es todo esto. Lo que ha recibido es 9.488, pero ha perdido 1.000 tantos. El calor intercambiado va a salir esto. Podemos hacer directamente con esto o como hemos hecho. Esa es la ecuación de este problema. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Una pregunta. Sí. Para un sistema aislado, entonces, solo tomaríamos el calor de 1 a 3, ¿no? Para un sistema aislado, Sí, aislado, donde no pierde calor. eso es lo que él está preguntando. Para un sistema aislado, ¿qué calor tomaría? Dice. Ninguno. Cero. Calor, solo trabajo. Solo trabajo. Exactamente. Pues mi ecuación, ¿cómo sería? Calor igual de 1 a 4, trabajo de 1 a 4 más masa. 4 menos 1, 0. Y todo lo demás igual lo que has hecho. Todo lo demás lo que has hecho. ¿Ya? Este es un sistema aislado. Para nosotros es adiabático va a ser.
aislado o adiabático va a ser lo mismo. Inge, yo una pregunta. Por supuesto. Sí, como le estaba preguntando en la mitad que estaba haciendo el ejercicio, el estado 3, Un poquito más fuerte. el estado 3, Inge, es de presión 10.000, ¿verdad? El En estado este 3 caso, es 10. sí, 10 kilopascales, de 10 megapascales, Sí. igual a 10.000 kilopascales. Ya, lo que le quería preguntar, en el programa 6 solamente nos pide calor intercambiado o calor final, ¿ya? Entonces, en el problema 6, está bien que la hayamos obviado el estado 3, ¿por qué no se utiliza para nada el estado 3 o lo tenemos que poner nomás estado 3? El proceso no está correcto, ¿no? El proceso es hasta allá. No está bien. Tienes que ir a... Ah, ya, ¿Ya? ya, gracias, Sistemas, gracias. Otra pregunta. Ya. Vamos a la otra pregunta de ustedes, porque si no, no nos va a alcanzar tiempo. El 1, Inge, el 1. ¿Qué pregunta era? El uno, Inge, por favor. El O sea, 1, solo, Inge, el 1. solo me ¿El gustaría uno? hacer el uno algunas preguntas que nos resuelva algunas dudas. En el trabajo más que todo. Un segundo, por favor. En el 1 dice. ¿Qué pasó? El 1 dice, ¿no ve? Sí, Inge. Aquí tenemos vamos a hablar. Dentro de un cilindro con su émbolo se tiene 2 kilos de agua, la masa 2 kilos. A 100 grados, la temperatura inicial 100 grados. Del émbolo es aquí, este es el estado 1. Un título de 98, 098. Título inicial 098. El émbolo está sostenido por unos pernos, aquí están los pernos. Y tiene una masa de 102 kilos el émbolo. Entonces. 102 kilos y el área de 100 centímetros cuadrados. La presión atmosférica 100. Se extraen los pernos y se mueve el émbolo. Se extrae perno, se extrae. Y el émbolo se mueve isotérmicamente. Listo. Hasta que toda la masa esté como líquido saturado. Ver el trabajo, calor intercambiado. Hasta que esté líquido saturado. Hasta que su estado final sea cero. Ver el trabajo y el calor. ¿Okay? Esta es mi condición final.
Esta es mi condición final, hasta que todo esté como líquido. Este es mi estado final. Vamos adelante, resolvamos ese problema. Ya. Posiblemente no vamos a tener, pero vamos a dar la idea, ¿ya? Estado inicial. ¿Qué datos tenemos? Temperatura y título. Dos propiedades, el estado está definido. A ver, ¿cuál voy a colocar? Los cero. Inge, Sí, creo que no vamos a terminar y la duda que tenía era en el trabajo, ¿ya? No sé si puede hacer los estados directamente sin poner los valores para avanzar un poquito más rápido. a la duda del trabajo. Sí, más que todo. Sí, si no, le puedo dictar todos los datos, Inge, que he tomado de las tablas. No, Sí, Así se hace más rápido. veamos el trabajo. Lo único que me interesa es cuando saco este émbolo, ¿sube o baja? baja. ¿Baja? Baja. Ya, eso quería saber. Vamos a hacer así, ya, para la idea no más. Solo el trabajo quieren ver, ¿no ve? Sí, Sí, es que lo que pasa es ese último dato que nos da, que es que cuando se sacan los pernos, el émbolo se desplaza y hay nos dos dice que se presiones. desplaza hasta que, ajá, nos dice que se desplaza hasta que el líquido esté, o sea, hasta que la sustancia esté como líquido saturado. Sí. Y pues viendo, digamos, las presiones, medio que confunde un poco, porque ahorita si se fija va a ver. Yo utilicé la presión de 101 porque como pide líquido saturado, directamente utilicé esa presión, ya que no llega a vencer la presión externa. Ese La, es mi criterio. la presión externa es de 200, brother. Por eso, la presión externa es de 200 y la presión 1 es 101,3. Presión La inicial presión es externa le va a vencer. 100 kilopascales, ¿no ve? 101,3. 101,3. Sí. ¿Cuánto le sale la presión externa? La presión externa sale 200. 200, listo. 200. A ver, todos pongan atención. El émbolo bajaba ahí, que no era arriba. Era, sí, está bien. Perdón. Por eso bajaron. Yo sé que en algún lugar aquí se va a detener el émbolo, en algún lugar, ¿no ve? Sí. A ver, lo que nos interesa es el trabajo. Solamente hay dos estados, de 1 a 2. El trabajo de 1 a 2, entonces esto lo voy a borrar, aquí vamos a hacer, ¿bien? Para no estar bien bajo lado. El trabajo de 1 a 2 es igual a esto, ¿lo ven? A ver, con ustedes, vean la figura. Vean la figura. La presión 1 es 100, la presión 2 es 200. Saco los émbolos y el émbolo va a caer aquí. Cuando cae aquí, la presión aquí sigue siendo 200. La presión aquí es 200. 200. No vamos a ver esto. Nosotros no vamos a ver gas ideal. No, nosotros no podemos hacer esto.
Entonces, Inge, ¿qué hacemos ese problema? ¿Lo dejamos? Porque yo lo puse con la presión externa. Nosotros no vamos a ver gas ideal, nada que ver. No vamos a ver gas ideal. ¿Ya? No vamos a ver. Inge, ¿por qué dice que es gas? Solo ¿Por qué dice ustedes que es un tengan gas ideal? idea, solo para que ustedes tengan idea. Pero nosotros no vamos a hacer esto, acuérdense, no vamos a hacer problemas de esta naturaleza. Yo solo me confundí. A ver, la ecuación del gas ideal. ¿Quién se acuerda cuál es la ecuación general del gas ideal? ¿Quién se acuerda? La ecuación general del gas ideal es P por B, P por B igual a NRT. Es una constante. La ecuación Bueno. general de los gas ideales. ¿Sí, Sí. lo ve? ¿Sí, Sí. lo ve? ¿Está bien? Sí, Sí. Correctamente. Entonces, para un proceso a temperatura constante, esta ecuación se vuelve P por B constante, ¿lo ve? ¿Ese qué quiere decir? Presión en el estado 1, volumen en el estado 1, es igual a la presión en el estado 2, volumen en el estado 2, y en cualquier estado es lo mismo, ¿lo ven? ¿Está bien? Sí, cambian las presiones también. Correctamente. Las presiones cambian, los volúmenes cambian. Nosotros no vamos a ver este caso. ¿Ya? Olvídese entonces del problema. No quiero meterme porque no vamos a ver los gas ideales, no es nuestro tema. Inge, Inge, y una pregunta. ¿Y está bien eso, el hecho de que el dato que nos dan que va a estar en líquido saturado? No, tendría que estar para si es agua esto, ¿sí no ve? Pues ahí. Sí, Agua es. Agua, Inge, agua. agua. No puede usar para agua. Para agua puede usar aquí, en la zona de vapor sobrecalentado. No es 100%, pero se puede. Para aire sí, puede en cualquier estado, si fuera aire, hidrógeno, nitrógeno, ¿no ve? Monóxido. No vamos a usar, olvídense eso. Inge, una pregunta sobre esto. No es nuestro tema. Versión 2 diferente. Otra cosa. Inge, una pregunta sobre esto. Quería saber, ¿cuándo vamos a saber o sea, cómo podemos saber cuándo tenemos que utilizarlo? Un poquito más fuerte, a ver. Ahora sí, quería saber sobre el gas ideal. ¿Cómo podemos determinar que un ejercicio se refiere a gas ideal y cuándo podemos resolverlo con con lo que nosotros sabemos? No vamos a ver gas ideal. Tendríamos que ver un capítulo de gas ideal. A partir El gas ideal, lo que yo me he dado cuenta, lo que yo me di cuenta, el gas ideal solamente es cuando es presión, temperatura constante, y en todos los ejercicios que hemos hecho siempre era presión constante o volumen constante, casi nunca era una temperatura constante. En ahí te puedes dar cuenta si es gas ideal o no, si la temperatura es constante, sería un gas No vamos ideal. a ver en el examen esas cosas, no vamos a ver esto. A Sí, partir de que- aquí se reducen todas estas ecuaciones, ¿verdad? No vamos a ver. En el examen esas no va a haber esas cosas, no, nada que ver. Es solamente la parte de mecánica y esas cosas. Claro, entonces, si vemos un ejercicio que nos diga que se está enfriando y la temperatura se va a mantener constante, ahí sabríamos que no hemos visto este tema y no lo podríamos resolver, ¿cierto? No, tranquilamente puede haber, a ver, olvídense, a ver aquí, si esta presión 2, aquí la presión externa es 200, ¿no ven? 200, ¿ya? Y aquí me dice que la presión es 200, o está en equilibrio. Y aquí la presión 200. Y el proceso ha ido a Presión constante y temperatura constante, exacto. ¿Sí? ¿Cuál es el problema aquí? Aquí estaba en el estado 1 y aquí está en el estado 2. ¿Cómo voy a calcular el trabajo de aquí a aquí? Aquí es 200. Y mi proceso es a temperatura constante. ¿Cómo calculo el trabajo? Ingeniero, pero si es 200, ¿cómo se movió el émbolo? Se enfría, dice. Cada rato se va a enfriar y va a caer esto, se va a caer esto. Ahora. Entonces, Entonces, el volumen específico está Sería
200 por la masa y el volumen específico en uno. El volumen específico 2 no es el volumen específico en uno. A ver, ¿cómo es el trabajo? En el caso que usted acaba de dar, tendría que ser igual. ¿Qué nos ha dicho? Sí, tendría que ser la presión de 200 por la masa y restando los dos volúmenes específicos en el estudio 2 y 1. Vean, analicen, esto hemos visto harto. Sí. Este émbolo, el agua le está manteniendo, agua refrigerante, el fluido le está manteniendo siempre con 200. Está bajando siempre con 200. Le está manteniendo 200 menos un infinitesimal. 200 más un infinitesimal le hace subir. Pero ahora es 200 menos un infinitesimal. Y eso es lo que hemos puesto, presión externa. Sí. Yo tengo una pregunta. En el... Constante, no hay problema. Sí. Esta figura muestra el calor, intercambio de calor. El trabajo se saca de la figura, no de aquí, ya, de aquí. Tienen que hacer para el trabajo esta figura. El volumen 2 menos el volumen 3. La presión externa por el volumen 2 menos el volumen Así va a ser 1. esto, ¿ves? Presión, volumen 2 menos volumen 1. Ajá. El volumen 1 es Dije- mayor, entonces este trabajo me va a salir negativo. Y tengo una preguntita sobre esto. ¿Cuál es la diferencia entre este caso que nos dio ahorita y el ejercicio como tal que teníamos que resolver? Y el ejercicio, Que teníamos que resolver, o sea, el 1. el de delante. ¿Cuál vendría a ser la diferencia? Es que la presión, aquí la presión es constante, de antes la presión era otro valor aquí, otro valor. Aquí era 300, 400, lo que sea. Ah, No, era Otro valor, sí, pues la presión era... otro. 100 creo que me han dictado aquí, y aquí era Sí, 200. O sea, sí, la presión 1 era 100, pero la presión 2, ¿por qué cambiaría? ¿No tendría que ser la presión 2 igual a 200? ¿Qué? Es que la presión 1 en el estado 1 era 100. Sí. Al estar bajando, ¿no estaría bajando con 200 menos un infinitesimal? No, la presión era mucho menos por dentro. ¿Sabes cuál? A ver, fíjate. La presión 1 es 200, ¿no ve? No. La presión es En el 200. En el Sí, ejercicio la presión 1 es 100. la presión 1 es 100. sí. Bajaría de golpe en ese caso. 200. La presión, no. La presión 2 sería 200. Sí, La presión 2 es 200 porque ya bajó, ya está igualado la presión. sí, pero en este camino no puede ser, no va a ser, ¿sabes? A ver, vean el inicio de este capítulo. Vamos a estudiar para procesos de cuasi equilibrio, decía. Ujú. Para cuasi equilibrio, cuando yo saque esto es 200 y es 100, violentamente se va a bajar. Ya, Pues no es un proceso de cuasi equilibrio. ¿Ya? ok. Vamos a ver eso no vamos a ver gas ideal, pero algo de eso vamos a ver ya en la primera ley para volúmenes de un poco, no vamos a ver, cosas de cuasi equilibrio. ¿Ves? Inge, entonces, una pregunta sobre eso. Cuando nuestra presión 1 sea mayor a la presión 2, ¿cuándo vamos a saber que no va a ser un proceso de cuasi equilibrio? O sea, ¿qué pasa si tenemos una presión de 1000 dentro del émbolo y la presión externa, yo que sé, es de 800 o de 700? ¿Cómo sabemos que va a ser un proceso de cuasi equilibrio o no? ¿Cuál tiene que ser la diferencia de presiones para que sepamos que sí va a seguirse el proceso de cuasi equilibrio? Buena idea, buena tu pregunta. A ver, déjame ver un ratito. Cuando yo abra esto, aquí era 100, aquí era 200, pero posiblemente en un tramo muy pequeño ya se ha igualado, ¿no? Por eso no dan valores muy grandes, la diferencia, no dan muy grandes. Muy pequeño ya se ha igualado la presión. Entonces, a partir de ahí sí lo voy a ir manteniendo siempre con 200. Podría ser este caso. Puede ser este caso. A ver, vamos a aclarar aquí. No son tan grandes las diferencias. Está bien, está bien.
aquí mi presión externa es 200. Inicialmente mi presión interna es 100. Aquí había unos pernos. Cuando yo suelte el perno, posiblemente, por eso no hay mucha la diferencia entre 100 a 200. En un tramo pequeño ya se ha igualado las presiones. Se ha caído un tramo y se ha igualado la presión. Entonces, a partir de eso, hasta que llegue al estado final, hasta este estado 2, el agua ya le está manteniendo con esa presión de 200. Por eso entonces han dado líquido. Porque yo en termodinámica es que estamos viendo gases, ¿no? Solo trabajamos aquí. Déjame ver esto, pero yo creo que sí. Siempre ya lo estoy manteniendo con 200. 200, 200, 200, hasta que llega a un estado final de título cero. Título cero, todo ya está líquido, se ha enfriado hartos. Pero en ese punto final, aquí la presión es 200 y la presión externa es 200. En un tramo pequeñito, en un tramo pequeño, es donde no habría un cuasi equilibrio, pero después sí ya se va bajando. Podemos asumir presión constante de 200 en este caso, cuando la diferencia no es muy grande. Cuando no es muy grande. En el caso contrario, a ver, vamos a hacer subir. Sí, un tramo pequeñito. Yo aquí tengo la presión de 1000. Yo tengo aquí, y aquí externa tengo la presión de 500. Cuando yo saque los pernos, este le va a hacer volar arriba, ¿no ve? Sí. Aquí, ¿no ve? Lo va a hacer subir hasta un determinado valor. Pero el trabajo que realiza este señor es solo para vencer la presión externa, ¿no ve? Tú tienes 1000 de fuerza y tú vas a llevar una silla que solo te pone 500. Solo necesitas 500 para vencerlos. En ese caso sí, la presión es realmente solo 500. Y en un lugar van a parar con 500. Y ese mismo podemos hacer aquí. Sí, podemos hacer. No son muy diferentes. Podemos hacer entonces aquí la presión constante, la presión externa. Vamos a suponer de que aquí un tramo muy pequeñito ya lo ha igualado. Del 200 ya lo ha igualado al 100. Entonces la presión va a ser constante. El trabajo con presión constante, la presión externa va a ser. Y yo lo hice con la presión externa justamente por este análisis. Y bueno, eso es lo que le quería preguntar también. Así vamos a hacer. Bueno, gracias. Porque tengo que leer estos problemas, este problema está en el WARC. Voy a leer un poquito del WARC, no sé si resuelve o no resuelve, pero voy a ver. Inge, pero yo todavía tengo una duda respecto a esto, voy a explicar. Pero no podríamos llegar ¿cómo se llama? Al título cero, si sería un proceso isotérmicamente como dice en el enunciado. Tendría que cambiar la temperatura, ¿verdad o no? Sí, hasta título cero, ¿no ve? Sí. Inicialmente estaba aquí 100 ya, y el proceso 2 es aquí, ¿no ve? Exacto. Técnicamente, digamos, aquí estaba el estado 1, aquí está el estado 1. El estado 2 va a estar aquí, cuando la presión es 200. Título no es cero, no es líquido subenfriado. Aquí sería el estado 2. Ya, entonces no llegaríamos al estado final de título cero. Tendríamos que inventar un estado más, ¿verdad? Pero ya no sería isotérmicamente. Ya no tiene sentido aumentar un estado, directamente lo puedes poner como título cero, ¿verdad, Inge? O sea, como está en líquido comprimido, se toma el dato. No podíamos encontrar con título cero nada. Va a ser más allecito. Y claro, y como está como líquido comprimido, directamente se toma el dato de líquido comprimido a esa temperatura. Ese es el problema, pues como nosotros no trabajan aquí, directamente vienen aquí. Ya, el error es, pero técnicamente lo correcto es aquí, ¿no ve? Temperatura constante hasta que la presión sea 2. Aquí está. ¿Ya? Pero los datos que vamos a tomar son de título cero. Ese es, pero lo correcto es, este es el 1, este es el estado 1 y este es el estado 2. Pero los datos finales voy a tomar de aquí de líquido cero. No vamos a trabajar aquí. ¿Alguna pregunta?
Dije, si en el examen trabajamos con el dato real del estado 2, ¿no pasa nada? No pasa nada. Ah, ya, gracias. Vamos a hacer de que no tengas aquí, ¿no? O sea, estés por aquícito, ya, para no estar complicándote. Entonces valdrían las dos maneras, Inge, o sea, Sí, al día que tú trabajes aquí o trabajes aquí, ah, ya. ¿ya? Porque nosotros no estamos usando esta zona, no estamos usando esta zona. Igualito aquí es el estado 2, pero tú vas a tomar el mismo valor de aquí, ¿ya? Ya. Y Inge, una pregunta, si nosotros hemos hecho el trabajo directamente, como el análisis que acabamos de hacer, que sigue siendo 200, la presión 2, Sí. podría estar bien entonces nuestro ejercicio. O sea, igual para lo negativo. La presión 200, ¿lo ven? Ajá, Sí, lo correcto es 200, está bien. ya. Es 200. Con 200 lo estoy manteniendo al émbolo. El Sí. émbolo está bien con 200. Ya, muchas gracias, Inge.